hablamos de ayuno, me gusta ir directamente a las palabras de Jesús. En Mateo capítulo 6, versículos 17 y 18, Jesús dice: «Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará». Cuando nosotros hablamos de ayuno, nos pasa muchas veces lo mismo que quizá como con el diezmo, que nos vamos a pensar al Antiguo Testamento únicamente como si fuera algo que los cristianos no tienen que practicar. Sin embargo, el propio Jesús ayunó en el desierto para tener un tiempo de más intimidad y comunión con el Padre. Vemos que en el Antiguo Testamento los ayunos también eran normales. Conocemos a hombres como Daniel que ayunaron, conocemos el caso de la reina Esther, que cuando el pueblo iba a ser sacudido, iba a ser perseguido, iba a ser atacado, pidió que todo el pueblo ayunara en el momento que ella después iba a interceder ante el rey. Vemos también ayunos a lo largo de la Escritura de hombres como los ninivitas, que cuando Jonás trajo ese mensaje de juicio, en señal de duelo y arrepentimiento, pusieron a toda la nación a ayunar. Entonces, cuando nosotros leemos los ayunos en el Antiguo Testamento, vemos que los propósitos principales eran buscar el socorro de Dios, una señal profunda de arrepentimiento y una señal de dolor, como cuando David se sumerge en ese dolor por la vida de ese niño que va a morir días después. Entonces, nunca vemos en la Escritura que el ayuno sea un medio para obtener una casa, para obtener un trabajo, para obtener un coche. Nunca la Escritura nos ha enseñado que debemos ayunar para obtener cosas materiales, cosas terrenales, cosas pasajeras, sino que debemos entender el ayuno como un momento de búsqueda intensa y de comunión con Dios. Cuando nosotros vemos el Nuevo Testamento, vemos que el ayuno sigue presente, que el ayuno está patente en la vida de los cristianos. Y cuando nosotros estudiamos la historia de la Iglesia en sus primeros siglos, vemos que el ayuno era una práctica habitual del pueblo de Dios. Los creyentes, los cristianos, debemos ayunar, no para obtener cosas materiales de Dios, pero para luchar con nuestra propia carne, para acercarnos más a nuestro Señor, para tener momentos, horas o días de búsquedas más intensas de Dios. El ayuno consiste en privarse de alimentos, a veces de todos los alimentos, a veces de algunos alimentos como fue el ayuno de Daniel, a veces también incluye a privarse de alimento y de bebida. Eso ya entra en la libertad del corazón de cada uno. Pero lo que sí que dice Jesús es que cuando ayunemos no lo hagamos público a los demás, no lo anunciemos a los demás, no lleguemos con cara triste o como desnutrida para decirle a la gente que estamos ayunando. ¿Por qué? Porque tampoco podemos usar el ayuno para jactarnos de nuestra espiritualidad, como si fuéramos más espirituales, más maduros o más santos que otras personas. Cuando ayunemos debemos hacerlo en lo secreto, en nuestra intimidad, para que únicamente quien lo tiene que saber lo sepa, y ese es Dios.